Los domingos a las 12 del mediodía, Domingos Laicos, una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos, un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad, un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Claro que sí, hay remedio, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones, aunque esta vez espero que tengan razón, nos hace falta. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa 126 de Domingos Laicos. Una vez más nos hemos juntado Edu a la técnica, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, vamos a comenzar con la hostia de Gobal, que hoy, como podéis comprobar, nos habla de las guerras de religión. Bueno, que ahora ya no se llaman así. Actualmente están reversionadas y bajo el eufemismo de choque de civilizaciones. Ya sonará eso de justificar el genocidio porque Israel es el bastión de Occidente y todas estas cosas. Bueno, el choque de civilizaciones es un relato artificial e intencionado que ha impuesto Estados Unidos para perpetuar su poder hegemónico. Por eso Gobal nos muestra la huida de civiles de una población arrasada por las bombas que es observada desde el cielo por el ojo que todo lo ve, el ojo de un dios enmarcado en un pentágono en lugar del clásico triángulo. Así desenmascara el poder omnímodo del Pentágono. Y es que este no es ajeno a la efectividad de la alianza del poder político y la religión como sistema de control y manipulación de masas. Empezamos. Todos los viernes, a las 9 de la mañana en Paradigma Radio, se encontrará Conciencia Radiante. Así tendrá una buena taza de divulgación científica para desayunar con Manolo Mora y Alicia Jurado. Ciencia Radiante, para combatir los ardores matutinos en la radio. Y si no es así, tenga siempre bicarbonato sódico a mano. Ciencia Radiante. Lea el prospecto. Atienda la recomendación de su científico de cabecera o, mejor aún, consultar en los 90.200 hercios de la frecuencia modulada los viernes a las 9 de la mañana en Paradigma Radio. Lo dice el aire, lo dice el viento, que hemos nacido para estar en movimiento, colisionando cuerpo con cuerpo, mi corazón envuelve todo el universo. Domingos Laicos. Buenos días. Hoy vamos a hablar del genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel, con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, del papel de la religión en el genocidio y la necesidad del laicismo para garantizar la convivencia. Y lo veremos con Pedro López López, compañero de Europa Laica, coordinador del grupo de intelectuales que bajo el nombre de Pensamiento Laico escriben sobre laicidad en distintos medios de prensa de nuestro país. Pedro es doctor en psicología, licenciado en ciencias políticas y sociología, experto en derechos humanos, especialista en derecho penal internacional y se ha jubilado como profesor de la Complutense, donde ha impartido materias del ámbito de los derechos humanos, la sociología, ética y deontología de la información, etc. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y ha sido miembro del equipo jurídico de Amnistía Internacional. En los últimos años ha escrito muchos artículos en relación con el genocidio del pueblo palestino, cuya lectura le recomendamos y de cuyos contenidos hablaremos a continuación. Gracias, Pedro, por atendernos. Gracias a vosotros por recibirme. No, y enhorabuena por esa introducción, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, en uno de tus artículos citas a Peterson. La historia mundial de odio, asesinatos y opresión impulsados por la religión es asombrosa. ¿Puedes comentarnos brevemente el papel de las religiones en la geopolítica? Muy bien, pues me encontré con esta cita de este hombre, de Eugene Peterson, y me pareció muy adecuada para encabezar un articulito. Fue un teólogo, por lo que he visto posteriormente, un erudito, ministro presbiteriano de Estados Unidos, y a mí me gusta con frecuencia citar para apoyar los argumentos muchas veces a gente, digamos, que es del otro bando, póngase entre comillas, ¿no?
porque cuando citas a los de tu bando, pues bueno, ya se sabe lo que va a decir este, ¿no? En fin, entonces eso es una cosa que he copiado de Chomsky, que lo hace mucho, efectivamente. Cita para caracterizar cómo es el neoliberalismo y cómo es el capitalismo, cita a sus líderes para no decir, bueno, es que lo digo yo. No, lo dicen ellos mismos, ¿no? Bueno, y este es el caso, ¿no? Bueno, pues comentando un poco la pregunta que me haces, hace unos días en El País, yo compro El País los fines de semana, sábado y domingo, aparecía una entrevista con la escritora Margaret Atwood, la del cuento de la criada, la canadiense, y la periodista le preguntaba cómo ve el resurgir de los valores tradicionales que defendía alguien como el activista asesinado Charlie Kirk y que defienden sus jóvenes seguidores. Y ella contestó, sintetizo un poco la respuesta, escojo. Espero que los nacionalistas cristianos recuerden la razón por la que los padres fundadores de Estados Unidos separaron Iglesia y Estado. Sabían lo que las guerras entre facciones del cristianismo habían provocado en la Europa de la que huyeron. Y esto de las facciones es curioso. En un libro que lleva por título Tierras arrasadas, y que tengo por Tierra arrasada, que tengo por aquí, un viaje por la violencia desde el Paleolítico al siglo XXI, de Alfredo González Ruibal, dice el autor, aunque existe una preferencia transcultural por guerrear con el vecino, con quien compartimos códigos culturales, resulta más fácil deshumanizar al otro, al que es diferente por su cultura, su religión, su ideología o su raza, y someterlo a formas excesivas de violencia. Por eso, la violencia de los nazis fue más bárbara en la Europa del Este, donde las diferencias culturales eran llamativas. Esto de la deshumanización es muy funcional a las masacres genocidas. Ya hemos visto al ministro de Defensa israelí, al propio Netanyahu y a altos militares referirse a los palestinos como animales. Eso facilita luego efectivamente la masacre, ¿no? Un autor también que es interesante es Vicent Fisas, que es analista de conflictos y procesos de paz, es doctor en estudios sobre la paz, fundó y fue el primer presidente de la Asociación Española de Investigación por la Paz, y bueno, me ahorro una presentación tan larga ya. Ha publicado 2 libros en 2025, Los conflictos etnopolíticos y Geopolítica de los dioses, la religión en los conflictos armados del siglo XXI. Y en este último cita un trabajo de un tal Svensson con datos de 2014 en el cual se identifican como religiosas o iniciadas por cuestiones religiosas el 73% de las guerras civiles en el mundo. Fisas obtiene un porcentaje muy similar a este que da Svensson para las guerras entre 2000 y 2025, que hace un análisis también muy pormenorizado. Él cita 66 casos, Fisas, de conflictos armados en el siglo XXI donde la religión juega un papel relevante. Entre los grupos religiosos destacan los musulmanes como agresores, pero también destacan como agredidos. Se hace la pregunta de si los conflictos con presencia de la religión son más letales que el resto, y según sus datos, la respuesta es afirmativa. Literalmente llega a decir que la investigación sobre las guerras civiles de las últimas décadas muestra que las religiosas, abro comillas, tienden a ser más sangrientas, intratables y difíciles de resolver por medios pacíficos que otros tipos de conflictos. Bueno, quizá la religión, y yo quiero referirme no a la religión, somos laicos y tolerantes en este sentido, o respetuosos. Quiero decir, hay fanatismo religioso, que es el peligro, que es el problema, y hay otros fanatismos.
el del fútbol o el de los toros o el del rock o el de las artes marciales, me da igual. Pero bueno, decía que quizás la religión aporta un plus frente a otras motivaciones porque representa al enemigo en una guerra como el mal absoluto. Y aquí, evidentemente, que juega un papel importante la propaganda de guerra diseñada para fomentar el odio con exageraciones y bulos. Incluso las facciones dentro de la misma religión son tratadas con más saña que otras religiones, al ser considerados traidores. Ya sabemos qué supone ser considerado traidor en una secta, en un partido, en una organización, ¿no? Bueno, no sé si contesta tu pregunta, pero... Fantásticamente. Cuando a mí también me parece que, aparte del gran enemigo, es que es la gran recompensa también, ¿no? Para el que lucha en una guerra de estas santas o contra. Porque, Pues claro, su muy, Dios le va a premiar. Entonces, claro, la recompensa es tan alta, ¿no? Que eso yo creo que también. pues bien complementado, porque en ciertas, efectivamente, en el islamismo radical, con esas promesas que da de una vida magnífica, pues está muy Bueno, y bien los textos complementado. sagrados de los judíos también, telita, ¿eh? También, O sea, por eso que decimos de unos, pero los otros también tela. también. Impresionante. Bueno, en el caso de Israel, que es lo que hoy nos ocupa fundamentalmente por el genocidio que está llevando a cabo en Palestina, lo justifican, en su caso, como un mandato divino por ser el pueblo elegido por Jehová, ¿no? ¿Y tú crees de verdad que se lo creen? Ellos lo Pues argumentan. mira, ¿Tú crees que se lo creen? me hace pensar esta pregunta en una novela que leí de joven, no sé si la conocéis, San Manuel Bueno Mártir, de Sí, Unamuno, sí. que trata de un cura que no creía. Efectivamente, la voz narradora cuenta que el protagonista, don Manuel, no cree en Dios, pero sigue en su puesto para que sus feligreses no pierdan la fe. Yo supongo que es un fenómeno que se puede dar en personas con amplia trayectoria sacerdotal o al menos seminarista, ¿no? Todos podemos plantearnos cuestiones vitales con el paso del tiempo que nos hagan cambiar de opinión o de perspectiva. Eso es humano. Un caso extremo, claro, podría ser el de las altas jerarquías, es decir, que habría un obispo o incluso un papa no creyente. Bueno, en mi imaginación sí cabría, pero no lo he comprobado, ¿no? En la realidad, porque no he tenido trato con la jerarquía católica, aunque tuve una experiencia puntual. Una vez conocí a un obispo, no en las funciones de obispo, pero en un ambiente muy peculiar, y en una situación que estaba atravesando este hombre, pues muy particular, y era que se acababa de jubilar. Entonces le pasó lo que le pasa a muchos altos, a gente con mucho poder. El teléfono dejó de sonar. Y este hombre entró en barrena, en una depresión de la leche. Pero bueno, estuve hablando horas con él, con un paseo largo, pero bueno, no me atreví a tocar este tipo de puntos, no iba a decirle, ¿tú crees en Dios? Bueno, pero recuerdo el caso del cura francés Jean Meslier, soy malísimo para los idiomas, así se escribe, ya no sé cómo se pronuncia, que vivió a caballo entre los siglos XVII y XVIII. Fue cura entre los 22 y los 65 años. Y al final de su vida escribió unas memorias que se publicaron póstumamente y en la que defendía el ateísmo, en fin, defendía la inexistencia de Dios, ¿no? O sea que ella se soltó la melena, ¿no? Y aquí en España leí un libro hace unos años de Jesús Aparicio Bernal. Se publicó en 2018. Este hombre ya había nacido en 1929 y fue ya hacia el final de su vida cuando publicó este libro. Fue un personaje con cierta relevancia en el franquismo, así que, bueno, mamó todas las enseñanzas de la Iglesia y de la política fascista. Fue jefe nacional del SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitario franquista, procurador en Cortes y llegó a ser director de la radio y la televisión, precediendo a Adolfo Suárez. O sea que, bueno, cierta relevancia tenía. Bueno, el ambiente donde estaba, evidentemente, que mamaba y que compartía, era el que era.
Bien, al final de su vida también, murió en 2024, pero bueno, publicó esto en 2018, publicó este libro que se titula No te lo creas, la dudosa credibilidad de las dogmas de fe. Y ahí se reveló como ateo. A la presentación del libro fue Martín Villa, fijaros. Así que hubo un pequeño escándalo con su propia medio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yendo al principio de la cuestión, los textos sagrados están llenos de llamadas a matar a discrepantes de una religión y a ateos, por supuesto. Y esto, lógicamente, pues ha sido gasolina para persecuciones atroces y para guerras. Y lo vemos a lo largo de la historia, continuamente, ¿no? Bueno. Sí, sí, Y en además el que caso, son... pero en el caso concretamente de Israel, que te lo decía, ¿de verdad ellos piensas que se lo creen? Bueno, eso me es difícil de Netanyahu, por contestar, ejemplo. claro, porque habiendo una propaganda, desde luego hay un libro que es Los principios elementales de la propaganda de guerra, que es de un tipo de finales del 19 y que actualizó una periodista italiana hace unos años. Y bueno, en todas las guerras pues salen bulos, los bulos no son de ahora, son de toda la historia, ¿eh? Y sale un discurso de odio hacia el otro que es tremendo. Yo supongo que los responsables, bueno, igual que hablamos de la creencia en Dios, pues puede ser que altos jerarcas hayan dejado de creer en Dios, pues aquí digo lo mismo. Yo creo que gran parte del pueblo se puede creer esa propaganda. Los responsables de la propaganda ya lo dudo más, Claro. lo dudo más, por supuesto. ¿Quieres contribuir a crear una sociedad en la que quepamos todas, todos, todes, en igualdad, sin ningún tipo de discriminación y sin privilegios a las confesiones religiosas? Si defiendes la libertad de conciencia, asóciate a Europa Laica. Para hacer esta radio somos más de uno, más de dos y más de 10, pero te necesitamos. Entra en www.paradigmaradio.org y forma parte de Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Bueno, Pedro, el supremacismo y el odio hacia el pueblo palestino parecen ir en gran parte de la población israelí. ¿Crees que tiene que ver con el fenómeno religioso o hay algo detrás? Bueno, creo que tiene que ver con el adoctrinamiento religioso, o sea, en gran parte con el sistema educativo. Bueno, y con el sistema de socialización, porque la educación es verdad que aparte del sistema propiamente institucional educativo, también abarca la familia, los medios, etcétera, etcétera. Claro, en España durante los 40 años de dictadura, la Iglesia Católica regentaba en gran parte el sistema educativo y se nos educaba, yo tengo edad para contarlo, claro, en el nacionalcatolicismo. Cuando uno se hace adulto, pues ve los cuentos y las barbaridades que ha recibido desde esta institución durante la niñez. Y más allá, porque yo hice la mili, que había que hacerla en el 79 y no tuve las narices de negarme a hacerla y entrar en la cárcel. Bueno, yo tuve que escuchar, haciendo la mili, teníamos que una charla del cura, no me acuerdo con qué regularidad. Bueno, pues el cura nos contaba en un debate nos contaba que había un debate de interés en la iglesia sobre si los ateos tienen alma. Esto en el año 79. Alucinante, alucinante. Por eso quiero decir que la propaganda era tremenda. Y estas y otras barbaridades formaban parte del adoctrinamiento durante el franquismo, claro. Un adoctrinamiento que la Iglesia Católica ve y sigue viendo hoy en discursos que no coinciden con el suyo. O sea, precisamente hace un poco de espejo, ¿no? Me refiero a la alta jerarquía especialmente, porque afortunadamente la mayoría de los creyentes de base no comparten esta posición, ¿no? Y con respecto a Israel, si sus niños y ciudadanos reciben el mensaje de que son el pueblo elegido, y eso les da derecho a dominar sobre otros grupos sociales que no comparten la visión religiosa suya,
pues esto lleva a un supremacismo que se puede traducir en una situación de apartheid de hecho. Y no podemos olvidar que el apartheid es uno de los crímenes contra la humanidad. Esto salió, esta tipificación, con el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Siempre se cita el caso de Sudáfrica, ¿no? Y efectivamente fue así. Fue así, aunque el apartheid de Sudáfrica era anterior, pero los palestinos lo llevan sufriendo desde el 48, evidentemente, antes de pasar a esta etapa que es de genocidio, no de apartheid, de genocidio. Bueno, decía Walid en un artículo suyo que es de sobra conocido, cito literalmente, que la religión siempre ha dividido a la humanidad y seguirá haciéndolo. Y por esto hay que confinarla al ámbito privado en casa y en los templos y nunca en la esfera pública. Y venía a decir algo parecido a Nazanin también en la entrevista que le hicisteis. De todas maneras, yo creo que hay que consignar que hay autores y autoras que defienden con mucha convicción el papel de las religiones en la consecución de la justicia y la paz. Es el caso, por ejemplo, de Juan J. Mayo, el teólogo. Otros no lo vemos tan claro. Desde luego, insisto en que hay que diferenciar las bases de la religión, católica en nuestro caso, de la jerarquía, al abordar cuestiones sociales como el aborto, la eutanasia o el divorcio. Sabéis que existe, por ejemplo, un colectivo que es Católicas por el Derecho a Decidir, que está a favor del aborto. Entonces, claro, hay que diferenciar. Los cristianos de base del obispo de Toledo, pues claro que hay que diferenciarlo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Pero tú crees, por ejemplo, que la población de base no ve que de alguna forma han replicado el holocausto? O sea, porque ellos fueron víctimas de algo atroz, pero ellos también han sido implacables. Incluso iban ahí a ver desde los barcos cómo se bombardeaba y todo. O sea, que te quiero decir, no les, no sé. No Bueno, yo creo que aquí viene en ayuda, digamos, el discurso de la lucha contra el terrorismo, que ya se vio también en las Torres Gemelas. Es decir, tú dices, estamos luchando contra el terrorismo y tienes el cheque en blanco. Entonces, como en el monte que te califican como terrorista, la calificación de terrorista no sé cómo sigue ahora, pero al menos hasta hace unos años que yo un poco me documenté sobre eso, no había una calificación jurídica internacional, digo. Hay un alto grupo de expertos de Naciones Unidas sobre temas de terrorismo. No llegaron a una definición. No llegaron a una definición, porque es muy complicado. Siempre el terrorista es el otro. Y lo hemos visto también en guerras como Afganistán, etcétera, etcétera. Es decir, depende de dónde estés, los mujahidines eran héroes o eran terroristas, depende de qué campo estés, ¿no? Entonces yo creo que el discurso del terrorismo es muy eficaz y bueno, pues vale para hacer cualquier tipo de barbaridad, ¿no? Bueno, de hecho, la guerra de Irak, cuando se sabía que Irak no tenía nada que ver con las Torres Gemelas, pues ahí está, ¿no? Bueno, tú que como gran activista en derecho internacional de mucho tiempo y mucho conocimiento, esta pregunta yo creo que la podrá responder con bastante autoridad. Bueno, que no soy Martín Pallín, cuidado. No, pero no en ese terreno. Pero ¿cómo es posible que Israel pueda desobedecer cientos de resoluciones de Naciones Unidas aprobadas por más del 90% de los países durante tanto tiempo y no pase nada, sin consecuencias? ¿En qué queda el derecho internacional? Tú que en esto has estado y estás siendo activo, ¿no? Sí. Bueno, el derecho internacional en materia de derechos humanos, no hablamos del derecho internacional comercial o Sí. en materia de derechos humanos, Por supuesto. fue un sistema que se fue construyendo poco a poco. Se descansa en tres pilares: el derecho internacional de derechos humanos, el derecho penal internacional y el derecho internacional humanitario, que es el que se aplica para casos de guerra. Es decir, ese es el más antiguo, porque ya en el siglo XIX se trabajó bastante para limitar las barbaridades de la guerra. Una guerra es una barbaridad ya de entrada, cierto, pero por ejemplo,
quitar el agua a una población civil, pues es un crimen de guerra. Sí, no está tolerado todo, aunque se hace todo, pero bueno, no está tolerado. Y entonces está regulado con un grado de cumplimiento pues un poco regular. Y cuando interesa, pues lo que es la geopolítica. Acusamos a fulanito de crímenes de guerra, pero a menganito no, que ha hecho lo mismo más. Y esto estamos viendo con personajes como Putin o Netanyahu o Zelensky o tal. Pues bueno, en una guerra se hacen barbaridades normalmente por las dos partes. Pero bueno, ya la política internacional pues tiene los sesgos que sabemos, etcétera. Bueno, entonces, el gran problema es que la principal potencia salida de la Segunda Guerra Mundial ha torpedeado continuamente este derecho, ha torpedeado continuamente a las Naciones Unidas, y cada vez que habla un líder estadounidense, sobre todo un presidente o algún ministro, bueno, pues cuestiona o ataca directamente y continuamente a las Naciones Unidas. Algo que no hacen sus mayores enemigos, China y Rusia. Los mayores enemigos no de Naciones Unidas, digo de Estados Unidos. China y Rusia harán sus barbaridades, ya lo sabemos, pero en el discurso, en el argumentario que dan, siempre se refieren a las Naciones Unidas y a su normativa. Estados Unidos pasa totalmente, a no ser que se pueda servir de ello. Entonces, bueno, en fin, selectivamente. Pero el desprecio continuo, el ninguneo hacia Naciones Unidas, no sé por qué sigue la sede en Nueva York, porque es que es vergonzoso. O sea, lleva décadas continuamente, en fin, ninguneando a Naciones Unidas y además haciendo unas campañas tremendas contra los relatores. Ahora, por ejemplo, Francesca Albanese, que es la relatora para los territorios palestinos, pero bueno, con otros relatores también lo ha hecho. Se ha metido a la Corte Penal Internacional. Quiero recordar que prohibió hace un tiempo Trump entrar a cualquier magistrado de la Corte Penal Internacional de Estados Unidos. En fin, esta es la política. Claro, Estados Unidos capitanea Occidente. Entonces, claro, tiene un peso muy fuerte. Unido a eso, Israel es prácticamente un portaaviones de Estados Unidos en Oriente Próximo. Es que es su función. Un aliado y protegido imprescindible para que Estados Unidos mantenga presencia en la zona. Y como la alternativa que tiene Estados Unidos para resolver conflictos es la OTAN, que es una maquinaria bélica, fomentadora y organizadora de conflictos bélicos, golpes de Estado, asesinato de líderes, y su negocio principal es la venta de armas, pues aquí tenemos el cóctel explosivo que tenemos, que el derecho internacional pues funciona muy malamente, ciertamente. Bueno, pues hacemos una parada, ¿no? Para una pausa musical con No podía ser menos, tratándose de lo que estamos, con Libre Palestina, en este caso de José Riaz. Estupendo. Sionistas, asesinos, sionistas, terroristas, sionistas, genocidas, sionistas. Palestina libre, 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 Palestina. 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 Bueno, Pedro, tienes un artículo reciente con el tema Hemos aprendido del genocidio. ¿Puedes comentar a la audiencia qué hemos aprendido? Bueno, las columnas de opinión, que son lo que yo publico mayormente ahora que me he jubilado hace tiempo, son para divulgar, evidentemente, y sensibilizar sobre determinadas cuestiones, como el laicismo, como los derechos humanos o la memoria democrática, que son las tres ramas que yo un poco digo alguna cosilla, ¿no? Esta columna llevaba por título Todos sabemos algo más sobre genocidios. En ese sentido, procuro, junto con la opinión, pues divulgar algunos conocimientos que los ciudadanos en general no suelen tener, porque no tienen por qué.
y que con ellos pueden comprender mejor algunas cuestiones de la realidad que vivimos, ¿no? Como las cuestiones de derechos humanos no suelen formar parte del bagaje cultural del ciudadano medio, pues me parece interesante difundir un poco, ¿no? En este caso, dado que el genocidio es uno de los grandes crímenes contra la humanidad y que nos debe apelar a todos, simplemente como seres humanos, ¿eh? Es decir, ahora mismo hay genocidio y no me importa si son creyentes, si son ateos, si son musulmanes, si son lo que sean, son seres humanos y tenemos que partir de ahí, ¿no? Bueno, entonces, claro, el caso de Palestina es que es de manual, como ha dicho algún jurista, ¿no? Y frente a otros casos que está viendo, pues no está siendo muy oculto, porque realmente tiene una presencia obscena. Hay cantidad de declaraciones hechas por Netanyahu, sus militares, sus ministros, llamando animales a los palestinos, invitando a masacrarlos, invitando a los colonos a lincharlos o a matarlos o a destruir sus olivos, etcétera, etcétera. Bueno, todo ello representa un aprendizaje sobre cómo y por qué se producen estas masacres. Y esta columna pues son un poco de difundir un poco este conocimiento. Bueno, en enero de este año se ha creado lo que se conoce como el Grupo de la Haya. Tú haces alusión también en algunos de tus artículos recientes. Es decir, 9 países, curiosamente del sur global, que intentan trabajar para que se aplique el derecho internacional contra Israel. La pregunta es de cajón. ¿Por qué solo un pequeño grupo de países, tan pocos, y además del sur? ¿Crees que tendrá alguna efectividad para que se haga justicia? Bueno, esos 9 países fueron el motor de arranque, porque luego en julio se reunieron 32 países. Ah, bueno. No todos pidieron formalmente entrar, pero por ejemplo España ha pedido en septiembre entrar a ese grupo. En septiembre hubo otra reunión donde se reunieron 34 países. Entonces, bueno, no ha quedado solo en los 9, ¿no? El Grupo de la Haya, claro, se denomina así porque en esa ciudad tienen su sede tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional. Y tiene la pretensión el grupo de hacer valer los principios de la Carta de Naciones Unidas, que son los que están machacados por Estados Unidos. Así que, bueno, en esa reunión de julio, que ya había una treintena de países, se acordaron varias medidas. No sé el grado de cumplimiento, cómo está siendo. Prohibición de envíos militares a Israel, evidentemente. Restricción al paso de buques con material militar hacia Israel. Control de buque con banderas nacionales. Ya sabéis el tema de las banderas falsas. Revisión de contratos públicos con Israel. Apoyo a la jurisdicción universal. Veto no solo a la venta de armas, sino también a la venta o transferencia de combustible militar y equipos de doble uso a Israel, así como prohibir el tránsito o atención en puertos nacionales de embarcaciones con material militar destinado a Israel. Evaluación de contratos públicos para evitar financiar directa o indirectamente la ocupación de Palestina. Y, por último, instar a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia. Son dos órganos distintos. La Corte Internacional de Justicia es para conflictos entre estados y la Corte Penal Internacional es para juzgar los crímenes más horrendos que pueden cometerse, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra especialmente, y crimen de agresión que los engloba a todos. Bueno, en todo caso, decía antes que España se sumó efectivamente a este grupo y además anunció que participaría en el grupo de donantes para financiar a la autoridad palestina, que también cuenta como donantes con Francia y Reino Unido. O sea que, como vemos, sí ha habido pasos, no sé muy bien, ya digo, el seguimiento. En todo caso, las protestas contra el genocidio han ido creciendo en muchos países y eso ha ido haciendo mella, hasta el punto de que ya están saliendo testimonios de soldados hartos de cometer atrocidades. Se acaba de hacer un documental del que informaba La Sexta el otro día, y esto recuerda un poco a veteranos de la guerra de Irak, veteranos de la guerra de Vietnam, etcétera. Bueno, así que lo que vengo a decir es que difícilmente podemos ver respuestas rápidas y eficaces.
la protesta va despacio, pero puede extenderse lentamente, pues como una mancha de aceite, hasta llegar a una especie de punto de ebullición y entonces puede haber saltos cualitativos, cambios significativos, ¿no? Y la idea de la Corte Penal Internacional era una idea que venía de muy lejos, y hasta el 98 no se pudo poner en marcha. Curiosamente, hubo un quórum suficiente de países que parecía que no, porque Estados Unidos iba amenazando a los países si firmaban por la Corte Penal Internacional, pero se ha puesto en marcha. Entonces, bueno, dentro de que el panorama no es para tirar cohetes, pero bueno, también se van haciendo cosas y es la historia misma de la humanidad. Todo cuesta mucho. De todas formas, o sea, es que estamos viviendo ahora un escenario tan distópico. Yo creo que hace 20 años nos iban a decir que íbamos a vivir esto y no nos lo creíamos, pero claro, el comportamiento de la mayoría de los países es de connivencia con este genocidio. Entonces, realmente, ¿cómo puede ser que la comunidad internacional esté permitiendo, o sea, que además que nos autodenominamos igual occidentales, desarrollados, y luego convivimos con esta destrucción del derecho internacional, de los derechos humanos? Bueno, Nos ha calado el relato este del choque de civilizaciones, el bastión de Occidente, o sea, ¿qué es lo que nos está pasando? bueno, no quiero que parezca una obsesión, pero es que Estados Unidos tiene tal fuerza, es decir, ¿qué sabemos? Y sobre todo la juventud. O sea, si no has leído suficientemente, ¿qué sabemos de la Segunda Guerra Mundial? Lo que cuenta Hollywood. Y de tantas cosas. Y los medios de entretenimiento tienen mucha fuerza, porque no todo el mundo se lee 5 libros de 400 páginas sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo fácil es tragarse una película de 1 hora y media a 2 horas. Y el relato que pervive es ese. Recuerdo haber leído en un artículo una encuesta a jóvenes franceses en los años 50, me parece, de quién había ganado la Segunda Guerra Mundial, y la mayoría, el porcentaje muy mayoritario, era la Unión Soviética. Y es verdad que la Unión Soviética parte el espinazo a Hitler. O sea, Normandía ya viene, es una guinda. Bueno, pero 30 años después, la mayoría piensa que es Estados Unidos quien ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un relato construido. Un ejemplo muy ilustrativo de las presiones de Estados Unidos a Naciones Unidas en relación con las agresiones de Israel en Palestina, aparte de lo de ahora, llevan muchos años, muchas décadas. En 2009 hubo un juez sudafricano, Richard Goldstone, encargado por Naciones Unidas de redactar un informe sobre la llamada Operación Plomo Fundido, que fue conocida porque hubo 1.400 muertos. Fue una barbaridad. 1.400 muertos palestinos y 14 israelíes. Ese es el balance, ¿no? Bueno, pues el informe acusaba de crímenes de guerra tanto al ejército israelí como al grupo Hamás, pero fue violentamente rechazado tanto por Israel como por Estados Unidos, hasta el punto de que el juez que efectivamente dirigió el informe lo rectificó 2 años después. Imaginaos las presiones que tuvo. El informe fue firmado por otros 3 coautores, otros 3 jueces, que criticaron a Goldstone, no se sumaron a esta retractación y lo criticaron. Pero quiero decir que la capacidad de presión de Estados Unidos es increíble. Todos los años la Asamblea General vota en contra masivamente contra el embargo a Cuba. Es igual, quedan 3 o 4 países votando, es igual, se sigue con el embargo a Cuba. Desde una fuerza tremenda. Bueno, me parece que los países occidentales con su comportamiento están consintiendo la demolición del derecho internacional. Sí, me lo parece. O sea, Europa tiene una sumisión a Estados Unidos que es de vergüenza. En agosto se reunieron en Estados Unidos con Trump, Zelensky y varios líderes europeos, y hay una foto por ahí que son como niños sentados en pupitre enfrente a Trump. De verdad, es humillante, parecían colegiales. Entonces, bueno, pues así estamos, con una falta de dignidad por parte de Occidente hacia Estados Unidos, que es una falta de decoro y de dignidad tremenda, ¿no? Absolutamente de acuerdo, me parece el papel de Europa absolutamente bochornoso. O sea, es de verdad, me avergüenza
el papel de Europa en todo esto. Horrible. Totalmente. ¿Crees en un mundo más justo y sostenible? Hazte socia de Ideas Comercio Justo, la cooperativa cordobesa que transforma la economía desde hace más de 28 años. Comprando participaciones desde 40 euros, formarás parte del cambio y disfrutarás de hasta un 25% de descuento en nuestros productos y del mejor café y chocolate de comercio justo del mercado. Súmate hoy, entra en ideas.com o llámanos al 663-883223 y ayúdanos a construir el futuro que queremos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Domingos laicos. Bueno, en el caso de... Hay otro tema además que nos ha chocado mucho en todo este que estamos viendo en directo, como este genocidio en directo que estamos viendo en Palestina, y es ya el colmo de la inmoralidad, esas imágenes, ese vídeo elaborado con la inteligencia esa artificial, donde se ve a Trump con Netanyahu en una especie de paraíso, de isla magnífica, como si fuera un hotel de 5 estrellas, y todo esto que es en lo que se plantea que va a ser la banda la de esta de Gaza a partir de ahora, ¿no? Y y todo eso parece que es como si fuera un verdadero negocio, un negociazo económico, a partir como si se hubiera planteado el genocidio, entre otras cosas, para hacer allí un gran negocio. ¿Y crees que la humanidad puede llegar a aceptar este tipo de cosas? Pues es muy preocupante la deriva que está teniendo la población occidental, entendida como la población que vive especialmente en los países ricos del planeta, ya ni siquiera hay que situar geográficamente, ¿no? Y es preocupante la falta de sensibilidad ante la pobreza extrema en la que viven decenas de países, cientos de millones de personas, y esa condición miserable no viene de un destino que esté marcado por ninguna fatalidad ni por ningún dios, viene de las reglas impuestas por los países poderosos y las políticas de saqueo que dejan a esos países en la más extrema miseria, ¿eh? Como está el Congo, como está Nigeria, como están tantos. Esta semana hemos conocido que la Fiscalía de Milán investiga un hecho repugnante que habréis oído, repugnante moralmente y criminal desde el punto de vista penal, ¿no? Yo había oído hablar de juegos, en fin, en los que grupos de ejecutivos viven aventuras a base de simulacros de situaciones bélicas, pero bueno, siempre es un juego, Pero la noticia de esta semana en la que se ha contado esto, que se está investigando una denuncia de safaris humanos en Sarajevo, por población europea, europea, blanquita y muy culta y muy lo que tú quieras, ¿no? Bueno, durante la guerra de Yugoslavia. Claro, los cuales son sujetos de alto nivel adquisitivo, pagaban unos 90.000 euros por ir a cazar personas. Y hasta 400.000. Bueno, Sí, efectivamente. eran astronómicos. Es que además, efectivamente, tenían premio los que mataban a niños. O sea, es impresionante el grado de crueldad. No sabes. Bueno, el telediario de anteayer mencionaba el caso de un tiro a una niña bebé que estaba con los padres. A los padres no los apuntó. No, era la niña porque tenía premio. Bueno, así que el grado de desquicie que ha alcanzado la humanidad ya es que no sabes, ¿no? Hace unos años citaba ya Ochosky de un libro que tiene, que es La responsabilidad de los intelectuales, que tiene un parrafito que dice: ¿qué decir de un país, estábamos en la guerra de Vietnam, en el que un museo científico de una gran ciudad puede anunciar una exposición en la que la gente dispara ametralladoras desde un helicóptero a chozas vietnamitas con una luz que se enciende cuando se da en el blanco? ¿Qué decir de un país donde puede ocurrirse siquiera una idea semejante? Hay que llorar por ese país. Bueno, pues fíjate, yo qué sé, estamos a años luz ya de eso, que es inocente,
Pero ha habido además una vuelta de tuerca y es que el presidente de un país tan poderoso como Estados Unidos está detrás de ese repugnante vídeo que decías, José Antonio, o al menos apoyándolo. Sí, sí. Bueno, es una degradación de la democracia y de la sociedad que tenemos que es increíble. La humanidad, a pesar del proceso civilizatorio, no parece dejar atrás la crueldad. Bueno, un dato que yo leí en algún momento, no, ahora no recuerdo la obra, sobre los nazis. Como una tercera parte de los mandos tenían el doctorado. El doctorado. Digo porque los que estamos en cuestiones de cultura, pues claro, pensamos que la cultura nos mejora como seres humanos, pero hay unos contraejemplos que son espeluznantes. Y a partir de la experiencia del nazismo se desarrolló la psicología social, todo ese tipo de experimentos, porque la pregunta era, ¿cómo se puede llegar a este grado de crueldad? Bueno, son experimentos muy perturbadores, ¿no? Bueno, entonces, yo estuve unos años en Amnistía Internacional y empecé por el equipo de educación. Y se hizo entonces un informe con un análisis de algunos videojuegos destinados a adolescentes, sobre todo. Algunos simulaban situaciones como disparar y cazar inmigrantes, mujeres, personas racializadas. Quizá jugar a este tipo de juegos y contemplar escenarios imaginarios de este tipo esté ayudando a insensibilizar a la gente. La tecnología ha llegado a muchos e indiscutibles logros. Nos hace la vida más fácil, soluciona problemas que parecían imposibles de resolver, en fin, vemos avances increíbles, pero también tiene sus efectos secundarios negativos. Y si nos dejamos en brazos de la tecnología, también hay efectivamente efectos negativos. Incluso es posible que el cociente intelectual, que ya hay algún estudio de las nuevas generaciones, esté un poquito amenazado. Porque claro, si tú para sumar 4 más 7 tienes que coger la calculadora, es para preocuparse. Y está empezando a pasar. Y en relación a lo que estamos hablando, pues parece que mostrar escenas que a priori puedan llamar a la compasión, paradójicamente pueden estar acostumbrándonos y en consecuencia insensibilizándonos ante estas barbaridades y por tanto acostumbrándonos al mundo que nos están preparando los Elon Musk, los Mark Zuckerberg, los Bezos y otros multimillonarios, ¿no? Bueno, este es el panorama, ¿no? Hombre, pero lo que está claro además es que Trump está llevando su presidencia como una parte de su negocio. O sea, él se está lucrando impresionante. O sea, solo con las criptomonedas en el segundo mandato ya ha ganado más de 1.000 millones, solo con las criptomonedas. Pero es que os quiero decir que todos sabemos que él va cerrando acuerdos y claro, él que es sobre todo un magnate inmobiliario. Entonces, para él la reconstrucción es que, Sí, claro, sí, es un claro. negocio. Es que efectivamente, en términos económicos, que yo no es que sepa muchísimo de economía, pero bueno, para el PIB y para estas cosas, el PIB cuenta todas las actividades económicas. Da lo mismo destruir un país, porque la reconstrucción cuenta para el PIB y cuenta para la producción, da igual. Entonces, es así, ¿no? Bueno, y claro, ahora que citas, claro, lo que pasa con Trump, ¿no? Pues pasa también, ha pasado con otros megaempresarios. Fue Berlusconi, fue Gili Gil aquí a pequeña escala, Sí. llegan a unas elecciones con el discurso de que van a limpiar la política, porque vienen del mundo de la empresa y van a luchar contra la corrupción. Bueno, cuando se instalan, la corrupción crece por 10. Bueno, Entonces, y aparte, o sea, ese espíritu empresarial de todo se compra por dinero. Es decir, el que no haya hecho huelga cuando se ha cerrado el Estado, le doy $10.000 y se los doy, aunque sea que es ilegal, que me da igual. O sea, es que es, está ahora mismo, no sé, como si fuera un monarca absoluto, un absolutista, ¿no? Con una desfachatez increíble. A mí, por ejemplo, una cosa también que me chocó mucho, que leí en el primer mandato, ya dijo, o sea, yo no gusto a la gente inteligente.
Pues que fíjate eso, o sea, a qué nivel deja también a sus Ujú. propios seguidores, ¿no? Pero es que, o sea, a mí me parece que es, o sea, lo que aporta Trump es eso, ya la desfachatez tremenda, o sea, ser un sátrapa sin escrúpulos y además Mm, así, totalmente, un Nerón, una especie de Nerón. sí, 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 tremendo. Bueno, ya tenemos que ir acabando. Vamos ya a la última pregunta y vamos con nuestro querido laicismo, porque al Muy final bien. es un marco de convivencia necesario para la paz en Palestina y en general en todo el mundo. Pero ¿tú crees que la población mundial es consciente de la importancia del laicismo y de que realmente nos podría permitir vivir en un mundo mejor? No, no es consciente. Por eso estamos. Respuesta rápida, no es consciente. Bueno, desde luego que el laicismo es absolutamente necesario, hombre, para alumbrar un mundo con menos odio, por supuesto, para mejorar la convivencia entre países y entre grupos humanos diversos y para mejorar los derechos humanos que tienen que ver con las libertades de conciencia, pensamiento y expresión. Hay otros derechos humanos, pero concretamente con estos, ¿no? Y me remito de nuevo a la cita que he hecho de nuestros compañeros Walid y Nazanin, ¿no? Cuando los entrevistasteis. No podemos olvidar que la laicidad es un principio democrático, evidentemente. ¿Qué habría que hacer? Bueno, intentar sensibilizar a los partidos de izquierda de la necesidad de llegar a un Estado verdaderamente laico. Lamentablemente, ya lo hemos hecho, pero la izquierda con frecuencia no introduce en sus programas electorales y en su ejercicio político esta necesidad. Lo vemos continuamente. También hay que llevar el laicismo al sistema educativo. Claro, terminar con el adoctrinamiento religioso que se practica impunemente en los colegios e institutos con la connivencia del gobierno, sea de la comunidad autónoma o del Estado, con la caradura de la Iglesia, que si contradice su discurso te acusa a ti de adoctrinar, cuando su misión principal es precisamente adoctrinar. Y también en el ámbito político internacional hay cosas que hacer. Recientemente leía que Tony Blair es líder ecuménico para el diálogo interreligioso y creador de la Fundación Tony Blair para la Fe. Y lo más chirriante, desde 2007, enviado para la paz en Oriente Medio, representando a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Rusia. Tony Blair fue, como sabéis, uno de los tres impulsores de una de las mayores barbaridades bélicas en nuestro mundo, como fue la guerra ilegal y bárbara contra Irak. Si la justicia universal funcionara, Blair, Aznar y Bush deberían haber sido juzgados y sentenciados por la Corte Penal Internacional por fabricar una guerra con mentiras. Bueno, esto no es muy original porque todas las guerras, todas se fabrican con mentiras. Pero bueno, que un personaje así esté de líder de diálogo interreligioso enviado para la paz en Oriente Medio es alucinante. Bueno, perdón, porque no es que deje un ánimo estupendo, No, pero pero es que Pedro, con esto cierra muy bien el círculo de la entrevista, porque empezábamos precisamente diciendo las barbaridades de las religiones con tal, y resulta que este señor, en nombre de la fe y del diálogo de religiones, va a practicar en Oriente Medio, precisamente donde él ha liado tanto toda la vida, efectivamente, sí. así es, así es. Claro, lo que pasa es que era un poco lo que decíamos al principio también con la hostia, ¿no? Que la alianza religión-poder casa muy bien porque es un mecanismo de control y de manipulación de masas y claro, y el laicismo, en cambio, o sea, en vez de una moral heterónoma, o sea, lo que crea es personas con una moral independiente, que defienden su libertad individual. Entonces, claro, al final somos personas pues menos fáciles de someter, como si dijéramos, pues con más pensamiento crítico. Entonces, claro, no somos convenientes. Entonces, creo que esa es la gran dificultad. Efectivamente. Bueno, pues esto recuerda lo que decía de Erich Fromm, del miedo a la libertad. Es Mm. decir, el ser humano pues tiene miedo a la libertad.
porque es verdad que te crea cierto vértigo, ¿no? Entonces, mucha gente que no tiene un nivel de preparación y que no de autonomía moral y de tal, pues mejor están en el rebaño y claro, y para conducir rebaños las religiones lo hacen estupendamente, por supuesto, y aliadas del poder siempre. Muy bien. Bueno, pues nada, para nosotros seguiremos mientras podamos. Bien. Trabajando por esta Adelante. racionalidad. Sí, y yo, si me permitise, yo leí de un maestro oriental que decía, si sigues al rebaño, lo que sí que tienes seguro es que acabarás pisando la mierda. Muy bien, muy bien. Hago Muy un bien traído. llamamiento Muy bien traído. a la rebeldía. Muy bien. Qué Pues bien, muchas Pedro, de gracias por verdad. esta invitación. Eso, jo, ha sido estupendo, ha sido Ha estupendo. La sido un pena no placer para podernos mí. dar un abrazo ahora mismo, pero vamos, te Bueno, lo damos Ahora, en pues la... nada, espera un momentito que creo que nos hacen una foto, ¿no? Hay que ponernos un poquito mirando a la cámara con sonrisa. Ya está, Ya ha está. salido muy No. bien, dice el técnico. bueno, Pues nada, pues nada, compañeros, ahora compañeras. después hablamos de Bueno, lo de Enrique. muy bien, Sí, a ver si le apoyamos, sí. muy bien, muy bien. Total con él porque, vaya, tiene muchísimo mérito, ¿eh? Y además los manuales que ha hecho son impresionantes. Sí. No, y es que esa extrema derecha cada vez está más agresiva y con menos freno. Bueno, ahora habéis visto que una manifestación que han autorizado de, no me acuerdo qué grupo mala bestia de estos, en una anterior no les dejaron terminar en Ferraz, en la sede del PSOE, armar el follón, pero en esta sí, porque claro, tenemos unos jueces que son lo que son y están remando para donde están remando. Luego no quieren que se hable del lawfare. Sí, pero mira el juicio al fiscal general, es impresionante cuando el periodista dice, mira, yo tengo mis fuentes, pero no la puedo decir, y nos está amenazando, o sea, es que ya es fuertísimo, es que me pareció impresionante, o sea, que se defendieran, que se pusieran así a la defensiva, es que es eso. Yo creo que estamos llegando ya a un punto de desfachatez, no sé si ha venido por las redes o por qué, pero vamos, hay gente que está muy mal empoderada, ¿eh? O sea, es terrorífico. Desde luego, de desfachatez y de facherío, que forman parte de la misma raíz, parece, pero es lo contrario. Es que de verdad No, que... lo contrario no. Bueno, muy bien. Pues nada. Qué pasada, de verdad, Nos Pedro, has vamos. estado genial, ¿eh? Me ha Un encantado. placer haber conversado con vosotros. Un beso Hasta luego, enorme. beso. Hasta pronto. Pronto. Bueno, qué maravilla, Pedro, qué bien se explica, cómo nos ha contado todo. Espero que os haya gustado y si os habéis quedado con ganas de más, pues ya sabéis que tenemos nuestras webs de referencia, laicismo.org, donde además os podréis asociar, gobalart.com, Gobal con V, y si queréis escuchar un poco de música de gente inquieta, loshormigones.com. Un abrazo, nos escuchamos en una semana. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.